Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Hoy les voy a hablar de algo que, como siempre, todos sabemos. Y es algo que nos identifica a nosotros como cristianos. ¿Cómo puede usted identificarse como cristiano, como cristiana? Y muchas veces decimos que somos cristianos porque conocemos a Jesucristo. Eso es como lo más obvio. Que somos cristianos porque leemos la Biblia, somos cristianos porque asistimos a una iglesia evangélica, porque damos diezmo, porque damos unas ofrendas, que somos cristianos porque tenemos un tiempo devocional, hacemos nuestro TCD. Y como el joven rico, muchas veces decimos que somos cristianos porque hemos cumplido con esos mandamientos y a veces otros motivos más. Y todo eso está bien, eso nos caracteriza efectivamente a nosotros. Pero hay un tema también muy importante que nos identifica a nosotros y que de pronto a veces como que se oscurece, y es el pecado. Y no simplemente porque seamos pecadores, efectivamente nosotros reconocemos que somos pecadores,
sino porque a veces no nos damos cuenta que ese pecado va más allá de simplemente reconocerlo como tal. Pecadores somos todos. Toda la raza humana es pecadora, ¿cierto? Sin embargo, no todos lo reconocen. La raza humana no reconoce que sea pecado, que sea pecador. Por eso, algo que nos caracteriza a nosotros como cristianos es reconocernos como pecadores y asimismo identificar lo que es pecado. El hombre natural obviamente no llama pecado al pecado, porque no lo percibe como tal. Y no lo percibe como tal, pues porque no sabe qué es pecado. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen o se examinan espiritualmente. Entonces al hombre natural no identifica el pecado como es. El hombre natural identifica el pecado con eufemismos o palabras inofensivas. Para el hombre natural el pecado simplemente es un error, es una indiscreción, es una debilidad. Y hay muchos ejemplos, podemos ver muchos ejemplos de cómo el hombre natural o la sociedad identifica o llama al pecado. No identifica el pecado, llama al pecado. Y al que es infiel lo llama una persona traviesa, una persona necia o simplemente que tuvo un desliz, pero no dice que sea un pecador. Los vicios son pasatiempos o desahogos. No es que sea un tomador, no es que sea un alcohólico, no es un pecador, es simplemente un pasatiempo, un desahogo. Y a la aberración sexual se le llama libre desarrollo de la personalidad o simplemente que salió del closet, pero no es una persona que está en pecado. Y al suavizar el pecado con ese lenguaje, simplemente se busca justificar el comportamiento, evitar la culpa y pues obviamente normalizar las actitudes destructivas. ¿Y qué decir con lo que pasa hoy en día con la familia? Parece que destruir la familia que Dios creó no es pecado hoy en día, pero pues sí es pecado. La palabra dice que sí es pecado destruir la familia. ¿Por qué? Porque es una institución creada por Dios. Hoy en día vemos tal diversidad de conceptos sobre la familia que incluso a nosotros como cristianos puede llegar a permearnos y creer que efectivamente una de esas concepciones es familia y verlas efectivamente como si fueran la familia. Y podemos decir, si hemos estudiado la palabra, podemos decir que la Biblia o bíblicamente lo que está establecido como familia son apenas dos conceptos de familia que la sociedad define: la familia nuclear y la familia extensa. Esas son las dos familias que podemos decir son bíblicamente aceptadas: la familia nuclear, padre, madre, hijos, y la familia extensa, pues que ya vienen los abuelos, tíos, sobrinos. Pero de ahí en adelante todo concepto acerca de familia
no es bíblico, no está aceptado por Dios, por lo tanto, pues es pecado llamarlas familia. Tenemos la familia monoparental, que es simplemente aquella familia que está compuesta solo por un progenitor, padre o madre, y sus hijos. La familia homoparental, que está formada por parejas del mismo sexo y que tienen hijos. La familia unipersonal, que está formada por una sola persona que vive y se organiza de manera independiente. La familia sin hijos, que pues son las familias o las parejas, mejor, que deciden no tener hijos porque sus prioridades están enfocadas en otras cosas, en sus estudios, en sus profesiones, en sus propios intereses. La familia que se dice son pareja, pero usted vive allá y yo vivo allí. Usted vive en su casa, yo vivo en mi casa, pero mantienen una relación estable, aunque no conviven bajo el mismo techo. Y por último, la familia multiespecie o interespecie, que es un núcleo familiar donde los animales de compañía ya no son vistos como simples mascotas, sino son considerados como miembros activos, sentimentales y fundamentales en el hogar. Y por eso digo que pues, son conceptos de familia que no son de Dios, por lo tanto son pecado, pero que están tan en el día a día que aún nosotros como cristianos podemos llegar a creer que eso es familia y aceptarlos. Pero bueno, el pecado es tan antiguo como nosotros, como la raza humana, ¿cierto? Y podemos decir que es aún más antiguo porque fue concebido en la mente de Satanás en los lugares celestiales. Eso nos dice Isaías, que Satanás quiso ser como Dios. Y nosotros como cristianos identificamos lo que es pecado. Entender lo que es pecado es fundamental en nosotros que nos identificamos como cristianos. Todo aquel que se identifica como cristiano, pues es fundamental que tenga el concepto y de lo que es el pecado. Y en ocasiones la idea de pecado es asociada por las personas en general como una ofensa contra la sociedad, como el quebrantar ciertas normas de conducta generalmente aceptadas. Sin embargo, el problema del pecado es más teológico. Aunque el pecado es cometido por el hombre y muchas veces contra otro hombre o contra la sociedad, no podemos definirlo solamente en relación con el hombre y la sociedad, sino más bien hay que pensar en el pecado en cuanto a nuestra relación con Dios. El Salmo 51:4 nos lo dice claramente. Dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí David nos da a entender que efectivamente el pecado es contra Dios. Aunque él hizo cosas contra otra persona, contra la sociedad, él dice: solo contra ti he pecado. Porque el pecado es algo que es contra Dios y rompe nuestra relación con Él. Y la Biblia, además de esto, pues nos da muchas otras ilustraciones de cómo el hombre de Dios efectivamente manifiesta
que es pecador o que ha cometido pecado contra Dios. Nos dice Isaías 6:5, Isaías declara: soy hombre de labios inmundo y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Considera que es pecador. Daniel, de quien nada pecaminoso se menciona, dijo: hemos pecado. Igual Jeremías también dijo: hemos pecado contra ti. Y Pedro clamó: apártate de mí, pues soy hombre pecador. Pablo también escribió: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces vemos que la relevancia que tiene el pecado en la Biblia, que es una relevancia que debe tener para nosotros como cristianos. Y entonces llegamos a entender que efectivamente el pecado no es solo una cuestión de comportamiento, sino que es una cuestión de nuestra naturaleza. Efectivamente pecamos porque somos pecadores, ¿cierto? Y por lo tanto, pues nunca vamos a resolver ese problema mediante buscar cómo cambiar nuestra conducta, porque efectivamente podemos buscar cambiar ciertas conductas nuestras, pero puede ser por un tiempo y sin embargo el pecado sigue ahí. ¿Por qué? Pues porque el pecado está en nuestro corazón, está en nuestro interior, es nuestra naturaleza. Y esa condición de nuestro corazón no la podemos cambiar. En las Escrituras pues, nos habla del pecado como una deformación de la naturaleza humana. Efectivamente, porque Dios no creó al hombre con pecado. Entonces, el pecado asimismo es una deformación de la naturaleza humana y aparece en todo momento y en toda persona. No es algo temporal, sino que está ya arraigado en la naturaleza humana. Y tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los dos testamentos lo catalogan como la rebelión contra la autoridad de Dios. El acto de no dar en el blanco, ese blanco que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Es una transgresión de la ley de Dios, es una desobediencia a las órdenes divinas y aún más allá, sabiendo que Dios es santo, santo, santo. Entonces el pecado lo podemos tomar como una ofensa a esa pureza de Dios. ¿Por qué? Porque con el pecado nos contaminamos nosotros y nosotros somos hechos a imagen de Dios. El autor cristiano, el teólogo J.I. Packer, nos dice acerca de lo que es pecado, nos da un concepto muy bueno acerca de lo que es pecado y él dice: en un sentido amplio podemos definir el pecado como una falta de conformidad con la ley de Dios en actos, hábitos, actitudes, puntos de vista, disposición, motivación y aún manera de existir. Y podríamos decir que también lo que confiesan o lo que rezan los católicos es algo ajustado al pecado, porque el yo confieso católico, ¿qué nos dice? El yo confieso dice: he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Y a veces, pues la sociedad se queda solo en el pecado de obra. Nosotros como cristianos debemos entender esa parte de que el pecado no es solo de obra, sino de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y como dice el teólogo Packer, hábitos, actitudes, puntos de vista y hasta el mismo modo de vivir. ¿Por qué? Pues porque decimos nosotros que nuestra vida cristiana es un estilo de vida. Entonces, ese estilo de vida nos da a entender si efectivamente somos cristianos o estamos viviendo un estilo de vida de pecado. Y también este mismo teólogo nos dice a nosotros como evangélicos, como cristianos, que si uno no ha aprendido acerca del pecado, si nosotros como cristianos no hemos aprendido acerca del pecado, no puede entenderse a sí mismo, no puede entender a sus semejantes, no puede entender al mundo en que vive y no puede entender la fe cristiana. Tampoco puede entender la Biblia, porque este libro es una exposición divina de la respuesta de Dios al problema del pecado humano. Y entonces, ¿qué podemos decir nosotros hoy en día como cristianos que somos? ¿Será que sí estamos no solo reconociendo el pecado, sino haciéndolo visible de aquellas personas que están en pecado, o aún nosotros, o simplemente estamos en un sueño espiritual, en un adormecimiento espiritual y que no podemos ver esas cosas? Primera de Tesalonicenses 5, 6 nos dice: porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, que es tener dominio propio. Y es que ese sueño o ese letargo espiritual, que es esa falta de energía o esa falta de entusiasmo en la vida espiritual, es un arma de Satanás que usa para, pues obviamente, dañar nuestra relación con Dios. ¿A través de qué? De amoldarnos, de amañarnos, de ser insensibles al pecado y dejarlo pasar por nuestras vidas a su acomodo, sin que nosotros hagamos nada en contra de esa, sin explotar o dar en que nuestras vidas se dé ese fruto del Espíritu Santo y ejercer ese dominio propio ante las circunstancias de las vidas que nos lleguen a arrastrar al pecado, pero que muchas veces nosotros podemos estar, incluso ser conscientes que no estamos practicando el pecado, efectivamente, pero sí podemos estar siendo permisivos con él. ¿Qué es esta permisividad? Pues Santiago 4:17 nos dice que a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nosotros debemos ser tolerantes o no tolerantes con el pecado. ¿Solo con el pecador? Porque el amor no justifica la tolerancia al pecado, porque entonces pues la tolerancia también se viene a convertir en pecado. La palabra dice en Apocalipsis 2:20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel,
que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí vemos cómo la tolerancia se convierte en pecado. Y hoy la sociedad, hoy en día, pues enfatiza mucho acerca de la tolerancia, ¿no? Que debemos ser tolerantes casi que en todo. Y resulta imposible, pues, cuestionar cualquier tipo de comportamiento pecaminoso, especialmente, pues, el pecado sexual. Aquí, ese pecado donde Apocalipsis reconoce que hubo en la iglesia Tiatira, creo que es esta. Entonces, puede que usted no esté practicando, puede que no sea practicante del pecado porque entiende que es el pecado, pero puede que esté dejando que el pecado se pasee en su casa, por ejemplo. Como cristianos, somos alentados a llamar al pecado pecado y hacerlo visible. Es decir, hacérselo ver a aquel que lo está practicando y más cuando es alguien de nuestra propia familia o cuando es alguien de nuestro círculo cercano de convivencia. Obviamente nosotros no podemos decirle a cualquier persona, oiga, no haga esto porque es pecado. Es obvio que no, si no, ni siquiera lo conocemos. Pero sí lo podemos hacer en nuestras casas o en ese círculo cercano donde nos movemos. De poder decir, vea, usted está aquí en la casa y eso que está haciendo es pecado. Deshonra la casa, deshonra la vida del cristiano y pues deshonra a Dios. Y asimismo con nuestras amistades cercanas. A ellas sí les podemos decir, esto es pecado. Pero muchas veces no lo hacemos, primero, por aquello de que la sociedad nos dice que debemos ser tolerantes. Y segundo, pues porque estamos cómodos y quizás estamos en ese letargo, en ese adormecimiento espiritual que no nos permite decir las cosas como son. Y además debemos conocer también que el desconocimiento del concepto bíblico y teológico del pecado es lo que permite el abuso de la grey, de la iglesia, de los fieles, por parte de los ministros y líderes de las iglesias. Nosotros sabemos cuántas cosas, aún aberraciones, han pasado en iglesias, lo sabemos por algunos o comentarios o noticias que podemos ver y pues decimos, pero ¿por qué ocurre eso en la iglesia? Y es básicamente por eso, por desconocimiento de las escrituras, por desconocimiento de lo que es pecado. No porque se haga algo en la iglesia significa que es aprobado por Dios. Nosotros debemos ser como los de Berea, de tener la palabra en nuestras manos y ver no solo si lo que se dice, sino que si lo que se practica en la iglesia es aceptado por Dios o no. Entonces, efectivamente, sabemos que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados. Y algunas personas de pronto piensan que como Cristo ya luchó por nuestro pecado, murió por nuestro pecado y nos hizo libres, pues yo ya no tengo nada que hacer con eso porque ya el pecado no mora en mí, mora el Espíritu de Dios. Y simplemente, como dice Pablo, lo que hago con mi cuerpo es, sí, el pecado que habita en mí, pero igualmente Cristo
ya me libró de las garras del pecado. Y efectivamente, nosotros somos libres del pecado. Efectivamente, para nosotros el pecado ya no nos mata. El pecado ya no nos lleva a juicio. Ya no somos condenados por el pecado. Sí, efectivamente. Dios, a través de Jesucristo, nos libró de ese juicio. Sin embargo, la corrupción pecaminosa sigue en nuestros cuerpos, ¿sí? Y nos puede permear hasta tal grado que nuestra conducta siga siendo pecaminosa. Y la palabra nos dice que debemos tener cuidado con eso. Si efectivamente Romanos 8:1a dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Porque nos enseña que el Espíritu ya habita en todo cristiano genuino, que verdaderamente es cristiano. Por lo tanto, pues la vida del cristiano no está caracterizada por la carnalidad, sino por la espiritualidad. Pero en Romanos 8:13 nos dice, nos da una advertencia de vida o muerte. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer morir todos los días las obras de la carne, que no son otras cosas que el pecado. No debemos tener miedo de reconocerlo y de tener, más allá de reconocerlo, de tener esa actitud adecuada frente al pecado, ya sea el nuestro o ya sea el de alguien que es cercano a mí, que vive con nosotros o que tiene esa relación estrecha con nosotros. Bueno, hasta aquí el mensaje y espero pues que en verdad no tengamos ese letargo, sobre todo con eso que a veces sí permitimos cosas y simplemente por esa permisividad y por eso de que debemos dejar las cosas que las personas hagan de su vida como quieran y no nos entrometemos sobre todo en la vida de aquellas personas que nos importan, ¿sí? Entonces, que llamemos al pecado pecado y que podamos tener esa actitud adecuada frente a él. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por esas palabras claves que están en tu palabra y las cuales pues nos caracterizan a nosotros como cristianos. Por esta palabra de el pecado, Señor, que pues obviamente abunda en todo y está en cada persona, Señor. Que podamos nosotros, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, como fieles servidores tuyos, enfrentarlo, Señor. No quedarnos cómodos que porque no lo practicamos, no se los hacemos ver a aquellas personas que en realidad nos importan, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor.
Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y yo tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, oh, no hay nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De cenizas traes vida. Sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada mejor, oh, no hay nada mejor, oh, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada mejor, oh, no hay nada mejor, oh, no hay nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas lo nuestro, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Digamos una última vez. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Señor, así es. Hoy especialmente, Señor,
Queremos tomar tu palabra, que dice que soplaste aliento sobre esos huesos secos. Le dijiste: tengan vida, tengan vida. Y hoy oramos, Señor, especialmente por los enfermos. Señor, dice tu palabra que lloremos con los que lloran. Y eso hacemos hoy delante de tu presencia, solo por el poder de tu Espíritu. Acuérdese de alguien que está enfermo. Aun si es usted, acuérdese de alguien más. Y Señor, oramos que tú consueles. Consuela en medio de la enfermedad, consuela en medio del dolor, consuela en medio de la incertidumbre, Señor. Clamamos por aquellos que atraviesan cáncer, Señor. Clamamos por aquellos que atraviesan dolor de columna, en su espalda, en su cabeza. Por aquellos que atraviesan una cirugía. Oramos, Señor, por aquellos que tienen cálculos. Oramos por aquellos, Señor, que sufrieron algún accidente. Hoy oramos, Señor, clamando al que todo lo puede. Ponemos nuestra fe en el que todo lo puede, pero cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, consuela el corazón de familias, de esposos, de padres, de hijos que ven atravesar un familiar el dolor de la enfermedad, Señor. Trae consuelo, misericordia, favor. Que no los olvidemos, que los recordemos en nuestra oración.